Hola, hola, hola. Gracias por visitar el espacio de Kentucky. Hoy los llevo a conocer el secreto escondido de Taxco, las maravillosas pozas azules de Atzala. Así que sin más, comenzamos. Para llegar en transporte público desde Ciudad de México, debemos ir a la central de Tasqueña y tomar un camión Estrella de Oro o Costa Line hacia Taxco. El precio del boleto es de 280 pesos mexicanos en promedio. Llegando a Taxco, hay que dirigirse al Coppel de Avenida de los Plateros y tomar una combi hasta Pozas Azules. El pasaje por persona cuesta 27 pesos mexicanos. Si vas en automóvil, desde la zona del aeropuerto Benito Juárez, el costo de gasolina es de 800 pesos en promedio y 510 pesos de casetas. El tiempo aproximado de recorrido es de 3 horas y media. Las combis que vienen de Taxco te dejan aquí en la entrada de las pozas y salen cada 30 minutos. Lo mismo para el regreso. El precio del estacionamiento es de 30 pesos tiempo libre. No te preocupes si olvidaste tus chanclas, traje de baño o sombrero, pues al entrar a las pozas hay puestecitos en donde podrás comprarlo. El precio de la entrada a Pozas Azules es de 100 pesos por adulto y 50 pesos por niño. Desde que llegas, estás rodeado por la naturaleza. Se respira aire fresco y la caída del agua se escucha perfectamente. Considera que los sanitarios tienen un costo extra de 5 pesos y si no sabes nadar, la renta de chalecos tiempo libre es por 50 pesos mexicanos. Los vestidores son gratis y por el momento no hay servicio de regaderas. Lo más atractivo de Pozas Azules es el color turquesa de sus aguas. Al llegar, notarás que hay varias pozas rodeadas de cascadas y paredes rocosas. Este lugar es ideal para refrescarte en temporadas de calor. El agua es muy fría, pero terminarás acostumbrándote a ella. Vean esta chulada. Es importante saber que para cuidar del lugar está prohibido usar bloqueador y repelente que no sean biodegradables. Lo ideal sería no utilizar nada de desodorantes, cremas, perfumes y demás productos químicos que pudieran afectar a la naturaleza. Con el pago de tu acceso tienes oportunidad de visitar las primeras 4 pozas. Es importante que consideres que el terreno es rústico, por lo cual hay que tener mucho cuidado al caminar, pues te puedes resbalar o tropezar con las rocas y el lodo que se genera. El color turquesa del agua de las pozas se debe a los minerales que yacen en el fondo. Las piedras que están al fondo de las pozas tienen muchos minerales y el agua, al ser tan cristalina, refleja el azul del cielo que combinado con la luz del sol y los cuarzos que hay en las zonas, le dan el hermoso color turquesa. Sin duda, es una experiencia que debes vivir. Y si aún no te suscribes al canal, te invito en este momento a que lo hagas activando la campanita de notificaciones.
Esta es la última poza de acceso libre, tiene una profundidad de 11 metros. Vean lo maravilloso que es el color del agua. Para conocer el resto de las pozas es necesario ir acompañado de un guía, quien a cambio de una propina voluntaria te acompañará y te contará todo acerca de este paraíso. La mejor temporada para visitar Pozas Azules es de noviembre a marzo, meses en donde no hay lluvia y podrás disfrutar del color turquesa de las aguas de las pozas. El recorrido hacia las pozas es aproximadamente de 15 a 20 minutos de subida. Por ejemplo, conocí esta cueva que en su interior tiene un nacimiento de agua con una profundidad de al menos 3 metros y que nos contaron en algún momento fue utilizada para rituales. Al hacer el recorrido guiado te sorprenderás por todo lo que la naturaleza tiene para mostrarte. Por ejemplo, este amate amarillo con más de 300 años de vida. Don Tomás nos cuenta que esta roca se desprendió a raíz de los últimos sismos que hubo en septiembre. Tan solo vean el tamaño de la roca comparada con el Señor. Este recorrido extra para conocer todas las pozas no lo recomiendo para todas las personas. Vean lo complicado que es el terreno, hay muchas rocas y zonas muy resbaladizas. Además, la subida sí está un poco pesada, así que tómenlo en cuenta. Para llegar a la última de las pozas es necesario cruzar estas mini pozitas, así que es recomendable que vengas preparado con tus zapatos acuáticos y traje de baño o short. Además, trae una bolsa en la que puedas depositar tus cosas importantes o por ejemplo tu celular o cámara en caso de que no se puedan mojar, ya que tienes que dejarlo sobre de las rocas. Ahorita verás. Vamos a ver qué tal nos va con este cruce. Hemos llegado a la última poza y vean lo hermosa que es. En verdad el agua turquesa es preciosa. Eso sí, el agua en las pozas es muy fría, por lo que tendrás que moverte todo el tiempo para entrar en calor. Considera que la profundidad de las pozas va desde medio metro hasta los 11 metros. En cada una de las pozas es diferente. Eso sí, en todas las pozas están las señalizaciones y hay un salvavidas para evitar accidentes. Pero insisto, si no sabes nadar o no estás seguro, mejor no te arriesgues y renta un chaleco antes de entrar a las pozas. También hay palapas con mesitas que puedes rentar tiempo libre por 50 pesos
Y si tienes hambre, hay unas pequeñas cocinas que te ofrecen antojitos mexicanos y aguas frescas a precios accesibles. En las pozas azules de Atzala hay varios velos de agua y detrás de ellos es posible escalar las paredes húmedas o descender a rapel. Pero para esto se requiere contratar de un instructor calificado para poder vivir la aventura, además de contar con equipo de protección. Y si además de disfrutar del agua te gustan los deportes extremos, Pozas Azules también te ofrece la oportunidad de subirte a una tirolesa. El costo por persona es de 200 pesos y te incluye 2 trayectos en este precioso lugar. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Por favor, déjame saber tus comentarios, no olvides compartir el video y darle like. Nos vemos pronto. Adiós.